Bienvenidos nuevamente a su canal de Psicología Industrial y Organizacional. El día de hoy nos toca hablar acerca de las unidades de verificación, específicamente en la norma 035 que hemos venido desarrollando. Esperando que esta información les sirva. Vamos a ser muy precisos, los vamos a ser muy breves, pero con un contenido muy específico y muy importante. Pues bien, como ustedes saben, dentro del formato de la norma 035 que aparece en su pantalla, cuando vamos revisando las definiciones de los conceptos en los cuales tiene la norma dentro de su formato, de su artículo, pues por aquí podemos ver los diferentes puntos de las definiciones. Y cuando nos topamos, hay que tener en cuenta muy bien quién es la autoridad laboral. Como ustedes saben, la autoridad laboral pues es la Secretaría del Trabajo. Aquí lo dice bien específico. Entonces, dentro de estas definiciones, nos encontramos en el punto número 9, que es sobre las unidades de verificación. Es muy importante también poder definir este punto. Como dice el punto 9.1, el patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamentación. Entonces hay que conocer bien estos formatos, hay que conocer bien estas leyes federales, estos reglamentos para poder tener en cuenta la función que tienen las unidades de verificación. ¿Por qué? Porque vamos a irnos al apartado. Cuando nosotros revisamos, o ustedes pueden estar revisando la norma, nos encontramos dentro de la norma estas definiciones. Cuando llegamos aquí al 10.3, vemos que hay una descripción que dice: para la selección de trabajadores por entrevistar por parte de la autoridad laboral y o las unidades de verificación con el propósito de constatar el cumplimiento de las disposiciones que entregan el presente procedimiento para la evaluación de la conformidad, se aplicará el criterio muestral contenido en la tabla número 1, como ustedes o la mayoría conoce la tabla número 1 sobre el muestreo por selección aleatoria. Pues es una tabla simplificada, muy sencilla, en la cual nos van a estar o nos piden que hagamos cierto número de entrevistas dependiendo del número total de trabajadores. Aquí es donde hacemos una pausa y primeramente vamos a regresar a lo que era la definición dentro de la misma norma. Recuerden que las unidades de verificación, el patrón va a tener la opción de contratarla o de no contratarla. Vamos a revisar otro formato que viene información implícita sobre las unidades de verificación, que es la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que es la que ven aquí ustedes en pantalla. Y dentro de esta ley, en el capítulo 6 de las unidades de verificación, cuando ustedes la estén analizando, verán explícitamente qué es las funciones y los objetivos que debe cubrir las unidades de verificación al momento de estar verificando cualquier norma oficial mexicana que se esté implementando, que se vaya a realizar. Bueno, es importante que la conozcan. Igualmente vamos al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su título 8, en la vigilancia de verificación y cumplimiento de la norma, capítulo 1, en la vigilancia del cumplimiento de la normativa, pues también tiene que ver, ¿no? Deja muy claro en qué va a ser la autoridad laboral, y también habla rápidamente o un poco hace referencia a las unidades de verificación. Pues bien, regresamos a la misma norma. Regresamos a la norma 035 y en la tabla número 1 es donde existía, desde el 2018 existía un debate, muchas dudas, incluso con las mismas personas físicas, o ya sean o las instituciones acreditadas como unidades de verificación,
cuando realizaban este tipo de ejercicios, sobre todo en la norma 035, existían muchas dudas acerca de lo que iban a hacer, que ellos iban a evaluar. Existe o existió una conferencia, les voy a mostrar una imagen. Este es un artículo que se sacó de 2 días después, recuerdo muy bien que fue el 23 de octubre del 2019. 2 días después se publica este artículo donde se hizo esta conferencia informativa con las unidades de verificación y también con el público en general interesado acerca de lo que se iban a evaluar o se iba a evaluar en la norma 035. Esa conferencia, perdón, se realizó en vivo, una transferencia en vivo por Facebook y fue reproducida al momento de haber terminado la conferencia. Pues el director Omar Nassif hace este llamado, hizo un llamado incluso a las mismas unidades de verificación a los patrones, que la Secretaría del Trabajo recomendaba no contratar asesores y gestores de la norma 035. Aquí hay un párrafo importante que comentaba él y que lo cito. Todavía no hay ninguna unidad de verificación aprobada por la Secretaría del Trabajo para realizar evaluaciones de conformidad con la norma, de conformidad con la Ley Federal sobre Metodología y Normalización. Y mucho menos recomendamos contratar a ningún gestor y a ningún asesor para el cumplimiento de la norma 035. ¿Por qué el director general de Previsión Social, Omar Nassif, especificaba esto? Sencillamente porque, como comenta él, no existen unidades de verificación especializadas ni acreditadas, ni han presentado nada como para poder decir, esta unidad de verificación te va a ayudar a verificar las etapas, los procesos o los protocolos, sobre todo de esta norma 035. Y es muy interesante porque a la fecha en la EMA, que ustedes bien conocen, que es una institución que se dedica a certificar en ciertas normas oficiales mexicanas, ya sea personas físicas o instituciones que quieren acreditar los protocolos para poder ser unas unidades de verificación. Pues realmente no existen ni actualmente ni en la lista de todas las unidades de verificación aparece la norma 035. No existe nadie que pueda verificar la norma 035 como unidad de verificación. ¿Qué es lo que pide? Y muy interesante Omar Nassif, sobre todo en este apartado de inspecciones con calma. Él comenta, los centros de trabajo de conformidad con el marco jurídico que regula la Inspección Federal del Trabajo tienen hasta 5 oportunidades en Inspección Federal de Trabajo para cumplir con la normativa. Sobre todo en esta normativa de la norma 035. Él comentaba en esa conferencia de prensa que es importante que los patrones y su equipo de trabajo, recursos humanos, administrativos, directivos, gerentes, todos participen en la implementación, que es muy importante que ellos participen en la implementación y que sean ellos quienes se capaciten, que adquieran esas habilidades, que adquieran esas destrezas para poder implementar la norma ellos mismos, que ellos mismos hagan su análisis, su prevención, igualmente sus procesos y sus protocolos de resultados, y así poder llevar planeaciones de qué es lo que se puede ejecutar con estas 2 etapas. Comentamos que desde esa fecha existían ya 2 etapas. La Secretaría del Trabajo ya había definido la primera etapa de la implementación de la norma y su segunda etapa y las tenían fechadas. Hasta hoy día existen personas que no creen que existen esas etapas. Lo justifican porque comentan que la norma no existe
ninguna fecha de etapas, y mucho menos habla de etapas. Es totalmente cierto, pero la Secretaría del Trabajo debemos estar atentos a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación. Tenemos que llamar a la Secretaría del Trabajo, tenemos que estar investigando los procesos, las guías adecuadas, si existen fechas, si existen inspecciones. Eso es lo que se tiene que hacer una persona realmente que le interesa la implementación de forma gradual y de forma muy, muy específica. Pues bien, este comentario se los hago saber porque eso es lo que todas las personas de la Secretaría de Trabajo han comentado esta situación, que sean los patrones y sus diferentes departamentos quienes se capaciten para que ellos implementen la norma y ellos puedan identificar todos aquellos factores de riesgo psicosocial, pero también importante que vean ese proceso, de dónde comienzan y pasen la primera etapa para seguir a la segunda etapa, que es este 23 de octubre del 2020, y que sean ellos, como ellos van a estar realizando, y qué mejor que ellos que estén realizando cada 2 años el mismo proceso para que ellos identifiquen cómo empezaron, cómo se han desarrollado y hacia dónde van. Es decir, las cosas positivas y negativas que ellos hayan identificado en su eh, en su proceso de implementación. Eso es muy importante, eso es lo que nosotros le hemos dicho a nuestras personas que se han inscrito en estos cursos, que nos han pedido información, que nos han pedido apoyo de forma desinteresada. Nuestro objetivo es darles esa información, que ellos sean quienes apliquen las normas, que ellos se capaciten desde luego con personas especialistas por fuera en diferentes campos, que recordemos que esta implementación de la norma 035 es de forma integral. Su implementación da unas ventajas abismales y de crecimiento individual, grupal, organizacional, de forma indefinida. Es un proceso muy, muy, muy exitoso, siempre y cuando se le hable a las personas, se le hable a las organizaciones de cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo y cómo ellos pueden, incluso su libertad creativa, pueden mejorar algunos otros aspectos dentro de su organización. Pues bien, esa era mi información que les quería comentar acerca de las unidades de verificación, porque aquí en esta tabla surgía esta duda. La duda era que las unidades de verificación, a cuántas personas iban a verificar, que cómo lo iban a hacer, cómo lo iban a entrevistar, si iban a hacer algún tipo de alguna entrevista privada. Y Omar Nassif, dentro de esta conferencia, vuelve a citar y vuelve a ser muy directo. Y especifica en las unidades de verificación que ellos no podrán y no tendrán que hacer ninguna entrevista. Eso le corresponde a la autoridad laboral, a la Secretaría del Trabajo, a las inspecciones, a los inspectores, a las inspectoras capacitadas para realizar, ahora sí, la evaluación de la conformidad. No serán las unidades de verificación quien realmente hagan este cálculo o este muestreo por la tabla número 1 o el muestreo por selección aleatoria. Quedó claro en esa conferencia que no son las unidades de verificación, que no lo van a hacer, una, porque no existen unidades de verificación y que además existiría el proceso de que todavía la Secretaría del Trabajo tendría que certificarlos y acreditarlos a estas instituciones o de forma, o las personas físicas que traten de certificarse o acreditarse como unidades de verificación. Pues bien, de mi parte es todo. Esta información se las dejo aquí sobre las unidades de verificación que analicen los diferentes formatos en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley Federal de Metrología y Normalización, también sobre los procedimientos de las unidades de verificación y que si bien se ha modificado la norma 035 en algunos aspectos, sobre todo en
en aspectos de las unidades de verificación, tendremos que estar muy, muy bien informados y que no nos estén mintiendo, tomando el pelo, por sobre todo las multas, que es un tema, es un concepto que entra en pánico los patrones o las organizaciones y que muchas personas se están dedicando a tomarlo como un tema para poder tener mayores ganancias, estar amenazando, estar asustando a las organizaciones, a los patrones, de que las multas sí son muy altas. Sí, ustedes las pueden revisar lo que son el reglamento también sobre las sanciones que tiene también por ahí. Este formato son muy altas, son muy específicas, pero recuerden lo que dice el director Omar Nassif, hay hasta 5 oportunidades. Es decir, si hay una inspección y no tengo nada, eso sí es otra cosa. Entonces, ya tuviste desde el 2019 para hacer la primera etapa y en este 2020 te hacen una inspección o puedes recibir una inspección y no tienes nada, pues sí ten cuidado, porque desde el 2019 tuviste que cumplir con la primera etapa que es de prevención. Y la segunda etapa, que es la implementación de los cuestionarios de acuerdo al número total de colaboradores. Es una implementación muy sencilla. Esperemos más adelante que tengamos algún tiempo para hacerla de forma general y breve, cómo se puede realizar y tengan ustedes una idea de la etapa primera que se tuvo que realizar, qué pasos se tuvieron que realizar para que se den una idea y también pues cumplir o apoyarlos un poco en el tema de la segunda etapa, ¿no? ¿Qué es lo que especifica la Secretaría del Trabajo mediante la norma 035 para implementar la etapa número 2 y cómo es su cumplimiento? Esperemos tener un poquito más de tiempo para darles esta información. Pues bueno, de mi parte es todo. Dejo esta información aquí. Dejaré algunos links también en las descripciones del video para que ustedes puedan visitar información adicional. Bueno, pues buenas tardes. De mi parte es todo. Muchísimas gracias.